Vamos a iniciar y bueno, hoy me han pedido que haga una revisión de síndrome hemolítico urémico atípico basado en un caso clínico. Entonces, por lo tanto, la charla se nombró así, SHUA o síndrome hemolítico urémico atípico, una sospecha vital, caso clínico en niños. Entonces, esto es una charla financiada por Alexio y este es nuestro conflicto de interés. No obstante, pues lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar, es algo totalmente imparcial, basado en la literatura actual. Vamos a empezar hablando sobre un caso clínico de un paciente mío, de uno de los hospitales donde yo trabajo en Bogotá. Y ese es un caso clínico que me enseñó muchísimo. Digamos que el síndrome hemolítico urémico atípico hemos aprendido bastante a medida que ha pasado el tiempo. En los últimos 10 años ha habido una evolución permanente e increíble en los conocimientos que tenemos sobre síndrome hemolítico urémico atípico. Y han ido creciendo los conocimientos y cada día podemos detectarlo más, tratarlo más a tiempo, sospecharlo. Este caso clínico lo publicamos el año pasado en la revista de nefrología de adultos y es un caso clínico que denominamos manifestaciones hepatopancreáticas en niños, en un niño con síndrome hemolítico urémico atípico. Aquí estamos las autoras del caso clínico. Es un paciente, un niño masculino, valga la redundancia, que llegó a urgencias con una edad de 8 años y era un niño procedente de Bogotá, previamente sano, estudiante de colegio, que ingresó por un cuadro clínico de 3 días de evolución de fiebre, dolor abdominal, dolor lumbar, diarrea sin sangre, vómitos, hematemesis, malestar general, mucho malestar general y orina roja. Es un niño sin antecedentes patológicos, previamente sano. Un niño que había nacido bien, con un peso adecuado para su edad gestacional, nació a término, vive con sus padres y que había recibido acetaminofén para el manejo de los síntomas descritos. Y había tenido como antecedente patológico una fractura, solamente, una fractura que pues en los niños las fracturas pueden ser frecuentes. Cuando el niño llegó a urgencias, llegó en un estado general muy deteriorado, muy decaído. La mamá refería que tenía mucha astenia, mucha dinamia y se veía muy comprometido. Y era muy evidente al examen físico una ictericia, era una ictericia importantísima que nos llamó muchísimo la atención, súper deshidratado, bastante deshidratado, y uno de los síntomas más importantes era el dolor abdominal intenso, de predominio en mesogastrio y epigastrio. Era un dolor abdominal intenso. Entonces, lo que más nos llamaba la atención al examen físico de ingreso a urgencias era el dolor abdominal y la piel histérica y las escleras histéricas. Entonces, ante ese examen físico de ingreso, pues se le iniciaron líquidos para reanimarlo y la evolución en el tiempo que el paciente nos mostró fue la siguiente. Él llegó con ese cuadro clínico, vómitos, malestar general, con diarrea, con orina roja, y cuando ingresó a urgencias, en el periodo de observación de urgencias, el niño presentó anuria, dejó de orinar. O sea, él manifestaba que venía orinando en su casa, pero al ingresar a urgencias, en el periodo de observación de urgencias, dejó de orinar. Entonces empezamos a notar que empezó a sobrecargarse, se empezó a edematizar y empezó a tornarse hipertenso. Al ingreso a urgencias estaba normotenso, una presión arterial de 90-60. Y cuando empezó a sobrecargarse, empezó a tornarse hipertenso, entonces ante ese manejo se le ofreció, pues primero se le habían puesto líquidos y se sobrecargó, entonces se le ofrecieron diuréticos sin respuesta, o sea, persistió anúrico. Y en los paraclínicos de ingreso encontramos que tenía una anemia importante con plaquetas bajas, trombocitopénico, con un frotis de sangre periférica que nos mostraba esquistocitos y una creatinina elevada en 2.6 con una tasa de filtración moderadamente comprometida, una tasa de filtración en 23 centímetros minuto 1,73. Y además tenía las bilirrubinas elevadas. Tenía una elevación de las enzimas pancreáticas, se le solicitaron enzimas pancreáticas por el dolor abdominal de ingreso y el vómito. Es una clínica que sugiere pancreatitis.
y tenía una severa elevación de las transaminasas y de la LDH. Entonces, ante esos paraclínicos descritos, solicitamos estudios complementarios para tratar de decantar la causa de la clínica que este paciente nos estaba mostrando y encontramos que tenía un complemento de la siguiente manera: un C4 sin alteraciones y un C3 bajo, y unos estudios para evaluar causas de lo que estaba sucediendo negativos, o sea, unas causas, le solicitamos estudios para sífilis que salieron negativos, para VIH negativo, estudios de autoinmunidad, anti-DNA y ANAS negativos, solicitamos estudios para Epstein-Barr, citomegalovirus, que fueron negativos, tuvimos un coproductivo pues negativo, unos tiempos de coagulación sin alteraciones y un CUMS directo negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Un niño con pancreatitis, un niño con hepatitis, un niño con lesión renal, CADIGO 3, un niño anúrico, un niño hipertenso, un niño con anemia, trombocitopenia, LDH elevada, esquistocitos en sangre. ¿Qué es esto? Pues una microangiopatía trombótica. Cumple los criterios clínicos y paraclínicos para pensar en una microangiopatía trombótica. ¿Por qué? Porque tenía lesión renal aguda, tenía pancreatitis, tenía una hepatitis y además tenía una crisis hipertensiva. Una clínica manifiesta de microangiopatía trombótica. ¿Qué hicimos con el niño? Lo ingresamos a la UCI, tuvimos que hacerle terapia de reemplazo renal, en este caso realizamos hemodiálisis intermitente porque estaba estable hemodinámicamente, requirió múltiples transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas y un manejo específico para la pancreatitis, es decir, suspensión de la vía oral, nutrición parenteral, etcétera. Y además, como estaba tan hipertenso, tiene una crisis hipertensiva, requirió manejo vasodilatador endovenoso con nitroprusiato de sodio. Entonces, en esta gráfica, también está en el artículo que reportamos, vemos la evolución en el tiempo paraclínico de este niño. Entonces, mire, aquí están las bilirrubinas representadas en el color verde que llegaron elevadísimas, la creatinina elevadísima. Y pues tenía las plaquetas bajas, la hemoglobina baja, con repercusiones consecuentes de estas alteraciones, requirió por lo tanto transfusiones y sospechamos una MAT. Por la gravedad del cuadro clínico, el niño estaba muy mal, muy hipertenso, con una falla renal, en manejo con hemodiálisis, estaba con una pancreatitis intensa, una alteración de la función hepática importante, un dolor abdominal intenso. Entonces, ante esa evolución clínica tan catastrófica, sospechamos una microangiopatía trombótica secundaria a una alteración de la vía alternativa del complemento, es decir, un CHU atípico o un CHU debido a mutaciones de la vía alternativa del complemento. Entonces, como pensamos en eso, iniciamos vacunación contra neumococo y meningococo y iniciamos manejo con eculizumab. Afortunadamente tuvimos un acceso pronto al biológico. Iniciamos manejo, descartamos PTT, tiene una estrés totalmente normal, un 86% de actividad, y después del inicio del eculizumab, miren, el niño llegó a urgencias el 28 de julio del 2015 y el 30, afortunadamente, bueno, fueron más o menos 48 horas del ingreso hasta el inicio del eculizumab. Pues, lo ideal es lo antes posible, pero fue lo antes que lo conseguimos. Y después del inicio de eculizumab, miren la evolución en el tiempo de los paraclínicos, miren cómo la hemoglobina llegó caída, representada en morado, y miren cómo se normalizó, miren qué pasó con el conteo de las plaquetas, de las bilirrubinas, se normalizaron, miren lo que pasó con las plaquetas que descendieron intensamente antes del manejo del eculizumab y miren cómo se normalizaron. Y miren la creatinina, alta, y luego del inicio del eculizumab bajó. Lo más notorio de este paciente, se lo voy a contar, es que él estaba muy grave en cuidado y requirió su hemodiálisis, su manejo vasodilatador endovenoso para la crisis hipertensiva, el manejo de la pancreatitis, estaba sin vía oral, estaba muy comprometido, se veía muy decaído. Y también le hicimos terapias de recambio plasmático, también le hicimos plasmaféresis y se las hicimos porque sospechábamos un CHU atípico y la plasmaféresis sabemos que es una terapia puente cuando sospechamos CHU atípico para reponer las proteínas del complemento alteradas. Es una terapia temporal mientras tenemos acceso al eculizumab, que lo ideal es que se inicie lo más pronto posible. Y después del inicio del eculizumab de un paciente sumamente comprometido,
Después del inicio, al día siguiente, que fui a verlo a la UCI, me dijo, ¿cuándo me vas a sacar de la UCI? O sea, estaba perfecto. Y el paraclínico que se normalizó más pronto fueron los conteos de plaquetas. O sea, las plaquetas fueron los primeros, o el paraclínico que se normalizó o se empezó a normalizar con más rapidez. Entonces, fue un cambio impactante. Un niño sumamente comprometido, grave, a punto de morir, a un niño prácticamente sano al día siguiente del inicio de Cuizumab. Fue como un Lázaro levántate, tal cual así lo describo, lo percibo. Entonces, este paciente se le inició Curizumab, tuvo una mejoría importante de su clínica y sus paraclínicos, y ahora no me pasa, Mafe. Bueno, se descartó STEC, en esa época mandamos a evaluar la verotoxina a Clínica Mayo, salió negativa, y le hicimos estudio genético. Este estudio genético se realizó en Alemania, y el estudio genético mostró una mutación en CD46, de una variante probablemente patogénica. Entonces, confirmamos el estudio atípico con un estudio genético positivo. ¿Cuál fue la evolución de este paciente? Bueno, este paciente normalizó todo, se le normalizó la función renal, se le normalizó la función hepática, se le quitó la pancreatitis, se le normalizó la presión arterial, se le quitó la falla renal. Entonces, es un paciente que actualmente está asintomático, completamente asintomático, no presentó recaídas y duró más o menos 3 años de tratamiento con eculizumab. Y hicimos una junta médica con genética en el hospital donde lo atendimos con nefrología de adultos, y en esa junta médica determinamos que ante la ausencia de recaídas y ante la evolución tan buena que nuestro paciente tenía, pues se podía suspender el tratamiento basándonos en la literatura de ese momento, y lo hicimos así. Entonces, actualmente el paciente lleva más de 3 años sin eculizumab con una buena respuesta, sin recaídas, con una excelente función renal, con una creatinina de 0,5 que es de una tasa de filtración estimada de 135, con unas proteínas en orina totalmente negativas. Entonces, este es el caso clínico que traigo para hoy, y pues vamos a hablar sobre microangiopatía trombótica, que es el tema que nos tiene acá escuchándome, y pues les agradezco por estar acá un miércoles, 8 de la noche, demasiado juiciosos los médicos y todos los que estamos acá haciéndolo. Entonces, el síndrome hemolítico urémico es un síndrome, yo les explico siempre a mis residentes, que es un síndrome que tiene muchísimas causas, ¿no? O sea, el síndrome hemolítico urémico tiene muchísimas causas, pero a su vez, el síndrome hemolítico urémico hace parte o es una de las causas de microangiopatía trombótica. O sea, la microangiopatía trombótica es como lo grande. Pongamos un ejemplo como que el universo. Entonces, la microangiopatía trombótica es un término histológico entonces, que consiste en un daño del endotelio, es una afectación del endotelio, es una condición sistémica. Entonces, hay un daño del endotelio, y ese daño del endotelio puede tener muchísimas causas. Microangiopatía trombótica es el término histológico que tiene muchas causas, y entre las principales causas de microangiopatía trombótica en niños tenemos el síndrome hemolítico urémico. Más o menos el 80% de las causas de microangiopatía trombótica en niños son debidas a síndrome hemolítico urémico. Ahora bien, el 80% de las causas de síndrome hemolítico urémico en niños son de origen infeccioso. Entonces, microangiopatía trombótica es un daño del endotelio, de los vasos pequeños, de las arteriolas, básicamente, y a su vez, esa microangiopatía trombótica tiene muchas causas. El 80% de las causas de microangiopatía trombótica en niños son debidas a síndrome hemolítico urémico. Y el síndrome hemolítico urémico, a su vez, tiene muchas causas, pero el 80% de las causas en niños son de origen infeccioso. Entonces, clínicamente, ¿cómo se manifiesta y paraclínicamente el síndrome hemolítico urémico? Por trombocitopenia, anemia y lesión renal aguda. Así está clásicamente descrito. Entonces, el síndrome hemolítico urémico, pues ya vimos que tiene muchísimas causas, pero que la principal causa en niños es de origen infeccioso, y hay muchas maneras de clasificar las causas de microangiopatía trombótica. Entonces, aquí, por ejemplo, este artículo publicado en Nature en el 2023 dice que podemos clasificar a su vez las microangiopatías trombóticas en causas secundarias, a medicamentos, infecciones, cáncer, trasplante, autoinmunidad, a embarazo,
También puede ser secundaria la microangiopatía trombótica a un trastorno que se llama PTT, que es una deficiencia congénita adquirida de la enzima ADAMS13, y que se caracteriza clínicamente por plaquetas severamente disminuidas, menor a 30.000, una creatinina elevada, pero no tanto como en el síndrome hemolítico urémico, generalmente no mayor a 2 miligramos por decilitro, y una DAS13 menor al 10%. Y también, pues, la MAC puede ser secundaria a infección por E. coli, que es el SUSTEC, y también la MAC puede ser secundaria, hay un micrófono abierto, por favor, la MAC puede ser secundaria a trastornos o errores innatos del metabolismo, como es el déficit o la alteración en el metabolismo de la cianocobalamina. Y sobre todo, esto genera un síndrome hemolítico urémico en neonatos. También podemos clasificar a las microangiopatias trombóticas en causas primarias, que son pues las debidas a mutaciones genéticas del complemento, que también pueden ser secundarias a a anticuerpos contra el factor H, y también pues hay causas desconocidas, o sea, hay un porcentaje, 40% de las causas de HU atípico, que no tenemos una documentación o no se puede documentar una causa genética. Entonces, esta es una de las maneras de clasificar o subclasificar a las microangiopatías trombóticas. Hay otras varias, por ejemplo, esta hecha por el doctor Campistol y su equipo en el 2019, publicada en esta revista, que dice que podemos clasificar a las microangiopatías trombóticas en primarias y secundarias, y que entre las primarias, me parece más sencilla esta clasificación, tenemos el CHUSTEC, que es el secundario a E. coli enterotoxigénica, la deficiencia de ADAMS13, que puede ser hereditaria o adquirida, y que puede también ser secundario a mutaciones del complemento, que puede ser de origen inmunológico o hereditario. Tenemos las causas secundarias, dentro de las cuales tenemos el embarazo, el posparto, los medicamentos, el trasplantes, enfermedades inmunológicas, el síndrome antifosfolípidos, la nefropatía C3, hipertensión maligna, deficiencia de escobalamina y causas desconocidas. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Microangiopatía trombótica, un término histológico que hace referencia a un daño del endotelio, y a su vez esa microangiopatía trombótica tiene muchísimas causas. La principal causa de microangiopatía trombótica en niños es el síndrome hemolítico urémico, y a su vez el síndrome hemolítico urémico tiene muchísimas causas, y la principal causa de SHU en niños es el origen infeccioso, pero hay otras más causas, como las que acabamos de describir. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente y paraclínicamente la MAT? Con un conteo de plaquetas bajo, que generalmente se define como un conteo menor a 150.000, o una disminución del 25% del conteo con respecto a la basal, y una hemólisis microangiopática, que se puede manifestar con uno de los siguientes: esquistocitos o LDH elevada, o disminución de la lactoglobina, o disminución de la hemoglobina. Y compromiso orgánico, que puede ser uno o más de los siguientes: compromiso neurológico, que puede ser convulsiones, confusión; una lesión renal, que se puede manifestar con creatinina elevada; una hipertensión arterial; síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, dolor abdominal, pancreatitis, hepatitis como mi paciente; síntomas cardiovasculares como un infarto, una gangrena periférica; síntomas pulmonares como una disnea, hemorragia pulmonar; y síntomas oculares como por ejemplo una maurosis, una hemorragia ocular, etc. Este artículo, publicado en el 2020 en esta revista coreana, dice lo mismo, exactamente lo mismo que el anterior esquema mostrado, pero también le da preponderancia a las enfermedades concurrentes, a las funciones concurrentes que pueden suceder durante una microangiopatía trombótica. Entonces, ¿qué es una microangiopatía trombótica? Es un daño del endotelio. El endotelio tiene unas, pues el vaso está compuesto por varias capas. El endotelio es su capa interna, y lo que sucede en la microangiopatía trombótica es que el endotelio, las células endoteliales, se despegan de su membrana basal. No me salieron las fotos de esa histología, no sé por qué, pero las tenía. Entonces el endotelio se despega de su membrana basal, y esas células despegadas de su membrana basal hacen que las plaquetas se agreguen alrededor de ese daño para tratar de reparar esa alteración. Entonces esas plaquetas se agregan, generan trombos en la microvasculatura, específicamente arteriosas, y esas plaquetas agregadas, al generar trombos, generan una isquemia de los tejidos: riñón, sistema gastrointestinal, sistema nervioso, etc. El compromiso puede ser sistémico, o puede haber una afectación de un sistema más que otro. Generalmente el compromiso renal es bastante importante.
Entonces, esa isquemia es la que genera los síntomas, la lesión renal, la pancreatitis, la hepatitis, las convulsiones, el infarto cardíaco, etc. Y a su vez, la anemia que se produce en la microangiopatía trombótica, que es característica de estos síndromes, es debida a la ruptura de los eritrocitos al pasar por un vaso que está parcial o totalmente ocluido. Entonces es una anemia hemolítica, pero no inmune. Por eso tiene un CURPS negativo, porque no está mediada inmunemente. Es una anemia que se produce por trauma mecánico. Entonces eso es lo que genera que en el frotis de sangre periférica veamos células rotas, vistas como esquistocitos o células en casco. Y a su vez, otra característica de estas microangiopatías es la elevación de la LDH, que es un marcador de hemólisis, la disminución de la actoglobina, que es una proteína que se une a las bilirrubinas y cuando hay hemólisis, ella se disminuye. No obstante, la actoglobina es un marcador de fase aguda, entonces cuando hay procesos inflamatorios puede no disminuirse, o sea que puede ser si no está disminuida, puede ser un falso negativo. Y el compromiso sistémico, como les decía, es secundario isquémico. Me ha hecho entender, aunque sea virtual, me pueden decir, por favor. Entonces hay un daño vascular y ese daño vascular genera trombosis y esa trombosis genera una anemia hemolítica microangiopática, tal cual acabo de describir, trombocitopenia y lesión de órganos. Entonces, la microangiopatía es eso. Ahora, el SHU es una de las causas principales de microangiopatía en niños. Y la causa principal, vuelvo a repetir, es de origen infeccioso. Entonces, esta gráfica así está. Entonces, miren, aquí tenemos un vaso, células endoteliales, la membrana basal. Entonces, hay una infección, por ejemplo, o una mutación del complemento. ¿Qué hace? Genera un daño sobre la célula endotelial y esto genera una disrupción de la membrana endotelial. Hace que estas células endoteliales se despeguen de su membrana basal. Entonces, las plaquetas se agregan alrededor del daño y eso genera una oclusión parcial o total del vaso. Y esa oclusión parcial o total es la que genera los síntomas, la isquemia de los tejidos, la lesión renal, la pancreatitis, la isquemia del sistema nervioso central, etc. Y los eritrocitos se rompen al pasar por este vaso obstruido parcial o totalmente. Entonces, la microangiopatía trombótica, vuelvo y digo, la principal causa en niños es el CHU, y el CHU, recordemos que su principal causa es de origen infeccioso. Dentro de las causas infecciosas, la principal causa es debida a infección por E. coli enterotoxigénica o CHU-STEC. También puede ser secundario a CHU por infección por neumococo, infecciones virales como el VIH, el COVID, la influenza, puede ser secundario a trasplante de médula ósea, trasplante de órgano sólido, puede ser por mutaciones del gen de la cianocobalamina, que puede producir SHU sobre todo en neonatos y tiene un importante compromiso neurológico. Puede ser secundario a deficiencia de ADAMTS13, la MAT, y esa deficiencia puede ser adquirida o congénita, puede ser secundario a enfermedades inmunológicas como el SAF, el lupus, la esclerodermia, la hipertensión maligna, puede ser secundaria a mutaciones de la vía alternativa del complemento como mi paciente, y pues aquí tenemos todas las mutaciones que actualmente hay descritas y ese es el CHU que en estos momentos pues podemos llamar mediado por complemento o CHU atípico. Vuelvo y repito, hay muchas maneras en estos momentos de hacer la clasificación de las microangiopatías. También puede ser inducida por medicamentos como la quimioterapia, también puede ser inducida por inhibidores del mTOR, puede ser inducido por anticonceptivos orales, por anticalcinurídicos como el tacrolimus, la ciclosporina, y puede ser secundaria a embarazo, a embarazo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Aunque sea virtual, por favor, diga. Bien, vamos Entonces, bien. le, bueno, gracias. Que me gusta que me responda, aunque sea virtual. Entonces, vamos a hablar un poquito del CHU-STEC. El CHU-STEC, recordemos que es la principal causa de síndrome hemolítico urémico en niños. Corresponde más o menos al 80-90% de los casos. Y generalmente es producida por una infección por E. coli productora de toxina chica. Y en la epidemiología descrita en USA y Europa Occidental, la incidencia anual es de 2 a 3 casos por 100.000 en menores de 5 años. Y tenemos que las mutaciones del complemento de la vía alternativa generan el 10% de los casos de SHU y en USA está descrito una incidencia anual de 1 o 2 casos por millón de habitantes. En Europa, 0,11 casos por millón y una prevalencia de 3,3 pacientes por millón en menores de 18 años. Entonces, el CHU-STEC o el debido a infección por E. coli enterotoxigénica es el 90% de las causas de CHU en niños
Y el CHU es la complicación más grave y mortal o potencialmente mortal de la infección por E. coli. La principal cepa que genera en nuestro medio el CHU por STEC es la O157H7, y hay otras cepas que también pueden causar CHU-STEC, pero son más descritas en USA y Europa. Entonces, esta es la incidencia descrita, de 0,6 a 0,8 casos por 100.000 en menores de 18 años y 9 casos por 100.000 en niños menores de 5 años. Hay un tips que les quiero dejar. La infección por STEC, por E. coli intertoxigénica, genera inmunidad. Y es muy poco probable, o está descrito que nada probable, que el E. coli por STEC repita. Entonces, si un paciente ha tenido más de un CHU, ya eso es una indicación o una bandera roja para pensar en un paciente que tenga mutaciones del complemento. Entonces, un CHU que repita es un CHU que nos debe hacer sospechar de entrada un CHU de origen genético o por mutaciones de la vía alternativa del complemento. El CHU-STEC tiene una evolución muy favorable, el 80% de los casos se resuelven sin ninguna secuela y solo el 20-30% de los casos pueden progresar a una enfermedad renal crónica, menos del 5% de los pacientes pueden quedar en diálisis y la mortalidad es menor al 5%. ¿Cómo se transmite el STEC? Pues por transmisión fecal oral, es decir, consumir alimentos o agua contaminada con E. coli, y generalmente pues son alimentos contaminados con materia fecal. La E. coli no siempre genera CHU, o sea, no todas las personas que se infecten con E. coli enterotoxigénica van a desarrollar CHU, no, solo el 15 al 30% de los pacientes pueden desarrollar CHU, y generalmente el CHU sucede después del quinto a séptimo día de la infección, o sea, no es una complicación inmediata, sino posinfecciosa. Entonces, el paciente con CHU-STEC tiene el antecedente de haber tenido generalmente diarrea disentérica en el 90% de los casos, ojo con esto, el 10% de las diarreas por E. coli pueden ser sin disentería, y luego del quinto o séptimo día el paciente desarrolla la microangiopatía trombótica. Pero la mayoría de los pacientes con CHU, con infección por E. coli enterotoxigénica, resuelven la infección sin complicaciones, más del 80% de los pacientes. Cuando el paciente llega con CHU, la probabilidad de que el cultivo para E. coli o el hallazgo de E. coli en materia fecal, que también se puede hacer por Fil-Array, que es lo más reciente pues, que usamos para detectar procesos infecciosos, puede salir negativo. O sea, que la ausencia de STEC en materia fecal no descarta el STEC. ¿Me hago entender? Bueno, entonces la E. coli produce dos toxinas. La toxina más patogénica es la Chiga-2. ¿Y qué pasa? Esa Chiga-2 va al endotelio y genera apoptosis, porque frena la síntesis proteica a nivel ribosomal. Entonces, esa apoptosis es lo que genera la microangiopatía. Eso es lo que hace que las células endoteliales se peguen de la membrana basal, y esa alteración del endotelio es lo que genera la agregación plaquetaria con la anemia, la isquemia y las manifestaciones sistémicas como la falla renal, la pancreatitis, la hepatitis, el vómito, el compromiso del sistema nervioso central, compromiso cardiovascular, etc. Las manifestaciones, como es un compromiso endotelial, pueden ser sistémicas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el CHU solo es compromiso renal y hematológico. No, el compromiso puede ser sistémico porque el órgano afectado, el órgano blanco, es el endotelio. Estos pacientes pueden tener ACV, convulsiones, pueden tener a nivel cardiovascular hipertensión, gangrena periférica, infartos, pueden tener diarrea, pueden tener náusea, pueden tener dolor abdominal, gastroenteritis, pancreatitis, inclusive la diarrea con sangre, pues es una de las manifestaciones más comunes, pero el 10% de los pacientes pueden no tener diarrea con sangre, con STEC. Puede haber oclusión de la visión, con visión borrosa, maurosis. A nivel pulmonar puede haber hemorragia, edema. A nivel renal, pues lesión renal, que es lo que casi todos tenemos como llamativo en el CHU, pero ya sabemos que puede ser un compromiso sistémico. Y pues el tratamiento de estos pacientes es un tratamiento de sostén, pero lo principal es la prevención. Entonces, ¿cómo prevenimos un CHU-STEC? Hay que lavar las frutas, hay que lavar las hortalizas, hay que lavarse bien las manos, hay que lavarse las manos después de ir al baño, antes de cocinar. Los niños aprenden las cosas a través del ejemplo. Entonces, si queremos que nuestros hijos se laven las manos, tengan hábitos de higiene adecuados, pues nosotros tenemos que hacerlo.
cocer bien los alimentos. Digamos que uno de los países con más incidencia y frecuencia de STEC es Argentina, y pues es sabido que ellos comen carne cruda, que comen carne cocinada, cocida en la tierra, la barbacoa creo que se llama. Entonces esa carne cruda es la que más transmite el steak. ¿Cuál es la recomendación? Cocinar bien la carne, aunque a algunos les guste cruda, 70 grados Fahrenheit más o menos, y congelarla antes de comer. Eso disminuye la infección por steak. El manejo de esos steak, no tenemos que ponerle antibióticos al steak a menos que el paciente tenga una complicación infecciosa distinta al STEC, una sepsis de otro origen. Y pues a estos pacientes pueden estar hipertensos, entonces la hipertensión generalmente es por hipervolemia y por lesión renal. Entonces a estos pacientes pues los manejamos resolviéndole la hipervolemia con diuréticos, restringiéndole los líquidos, colocamos calcio antagonistas, si está en crisis hipertensiva pues colocamos vasodilatadores endovenosos como nitrofusiato o la betalol si no tiene hiperpotasemia. Los IECAS y los ARA2 los usamos para el manejo de la hipertensión crónica, el paciente que queda hipertenso, que no es lo usual, que es 20% de los pacientes pueden quedar hipertensos de forma crónica, generalmente la hipertensión es aguda, pero las hipertensiones agudas, en lesión renal aguda, se manejan preferiblemente con calcio antagonistas o vasodilatadores endovenosos, si es una crisis hipertensiva, pero si son hipertensiones agudas, evitamos el uso de IECAS o ARA2 porque pueden complicar la lesión renal. Y el manejo de las complicaciones extrarrenales como pancreatitis, hepatitis, compromiso del sistema nervioso, etcétera, son manejos específicos de cada sistema. Otros manejos como la plasmaféresis, antitrombóticos, no tienen ninguna evidencia, y estos pacientes tienen una evolución autolimitada. Las complicaciones hematológicas como la anemia y la trombocitopenia tienden a resolverse antes de 2 semanas y la mortalidad es menor al 5%. Menos del 30% de los pacientes quedan con secuelas y las secuelas pueden ser hipertensión, proteinuria o alteración del filtrado glomerular. ¿Listo? Entonces, CHU-STEC, rápidamente hablada, la principal causa de CHU en niños, y pues es una evolución generalmente favorable al manejo de esos TEC. Ahora hablemos del CHU mediado por complemento. Entonces, ¿qué tenemos con el CHU mediado por complemento o CHU atípico, que algunas revisiones también lo mencionan así, o típicamente lo hemos conocido por ese nombre? Es un CHU que se debe a una alteración en la regulación de las proteínas de la vía alternativa del complemento. Y estos pacientes pueden tener, no siempre, alteraciones genéticas que hacen que esto suceda. Entonces, esto es una condición ultra rara, una enfermedad huérfana. ¿Qué quiere decir una enfermedad huérfana? Que es rara y que son 1 a 2 casos por millón. Esa es la definición. Sin embargo, las enfermedades huérfanas son más huérfanas o más raras si no las pensamos, si no las diagnosticamos. Y por eso estamos hablando de este tema. Entonces, el CHU atípico es la causa del 5 a 10% de las causas de síndrome hemolítico urémico en niños, y la incidencia anual estimada en Estados Unidos es de 1 a 2 casos por millón. Está descrito que en niños la distribución por género es muy similar entre hombres y mujeres, pero que en adultos hay una predisposición a ocurrir más en mujeres. La raza más afectada, descrita en los estudios y en las series, es la raza blanca. ¿Y por qué se produce el CHU atípico o el CHU mediado por complemento? Les voy a explicar. Entonces, nosotros tenemos en nuestra sangre un sistema que se llama el sistema de complemento, que es un sistema de defensa, hace parte de nuestra inmunidad. Ese complemento son una serie de proteínas, generalmente sintetizadas por el hígado, y que andan felizmente en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, ellas están en la sangre, pero no trabajando todo el tiempo. Ellas empiezan a trabajar cuando se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Ellas están inactivas, pero si hay una célula infecciosa, por ejemplo, un neumococo, ella se activa. ¿Cómo sucede eso? Entonces, miren, tenemos C3. C3 es una proteína sintetizada por el hígado que está felizmente nadando en la sangre. Entonces, viene una infección, una célula encapsulada, por ejemplo. Un neumococo, pongamos el ejemplo. Entonces, ese C3 se ancla covalentemente a la superficie de las bacterias, de la célula infecciosa, y se excinde en C3b y C3a por acción de una segunda proteína que se llama el factor B. Entonces, ese factor B, por acción de otra proteína que se llama el factor D, se excinde en 2 unidades y se une al C3b excindido previamente y forma una convertasa, la que se llama la convertasa C3. Y entonces, esa convertasa C3, ¿qué hace? Activar más C3 para producir esta convertasa. ¿Y cuál es el objetivo de esta convertasa?
El objetivo de esta convertasa es ir a la célula infecciosa y romperla, generar como una especie de poro o de lanza para romperla. ¿Y cómo lo hace? Esa convertasa S3 va al factor 5 para que ese factor 5 se excinda en factor C5A, C5B y se una a otros factores adicionales de complemento como C6, C7, C8, C9 y formen un complejo de ataque a la membrana que se llama MAC o pues es como una especie de lanza o sí, o una aguja que rompe la célula infecciosa. Entonces, eso es lo que genera, pues, inmunidad, es decir, el ataque contra la célula infecciosa generalmente encapsulada. Eso es lo que sucede normalmente en una persona sana. El complemento se activa ante la presencia de una célula infecciosa. ¿Qué pasa en los pacientes o en las personas que tienen un CHU atípico? Este sistema está alterado. Entonces, está alterado por mutaciones. Ya voy a hacerme entender más adelante. Entonces, ese complemento empieza a atacar no a la célula infecciosa, sino al endotelio, al endotelio. Entonces, no hay una autorregulación. ¿Qué sucede? Cuando hay una infección, el complemento, una vez la infección se resuelve, se inactiva. Pero en los pacientes con CHU atípico, ese complemento tiene un problema para autorregularse. Entonces, a pesar de que la infección se haya resuelto, no se inactiva. Entonces, sigue atacando a la célula endotelial. Por eso es un CHU mucho más severo, mucho más dramático, con manifestaciones clínicas importantísimas y que pueden matar al paciente. Entonces, mire, el complemento se activa por la vía clásica, por la vía alternativa y la vía de las lectinas. Ya dijimos que el complemento son un sistema de proteínas que están en la sangre y que se activan cuando hay una infección y se pueden activar por estas tres vías. El problema en el CHU atípico reside en la vía alternativa. Entonces hay mutaciones en la vía alternativa que hacen que el complemento no se pueda inactivar después de resuelta la infección. ¿Qué sucede? Entonces se activa la convertasa S3, como lo expliqué previamente, y esa convertasa S3 va a hacer que se active el C5 para formar el complejo de ataque a la membrana, que eso es lo que sucede naturalmente en un proceso infeccioso. Pero los pacientes con CHU atípico tienen problemas para autorregular ese complemento, entonces, a pesar de que la infección se haya resuelto, esos pacientes siguen haciendo daño endotelial. ¿Y por qué se produce eso? Pues puede ser por mutaciones de ganancia de función que aumentan la activación del complemento, o pueden ser mutaciones por pérdida de función que hacen que se regule el complemento, es decir, que se inactiva una vez resuelto el proceso infeccioso, por ejemplo. Entonces, las mutaciones que están descritas son estas. La mutación principalmente descrita es la mutación en el factor H, que ocurre en el 20% de los casos de CHU atípico. La mutación de MSP o CD46, que era la que tenía mi paciente, descrita en el 8% de los casos. Autoanticuerpos contra este factor H, que puede ocurrir en el 7% de los casos. Y otras mutaciones como C3, trombomodulina, factor B, etc. Pero miren este dato curioso. Hasta el 44% de los pacientes con CHU atípico no tienen una mutación descrita. Eso no quiere decir que los pacientes no tengan un problema del complemento genético. Probablemente sí. Lo que pasa es que hasta el momento lo que hemos ido descubriendo son estas mutaciones. ¿Me hago entender? O sea, un CHU atípico es debido a mutaciones o disregulación de la vía alternativa del complemento, específicamente la vía alternativa, y que las mutaciones más descritas son estas. Sin embargo, hasta el 44% de los casos pueden tener ausencia de mutación. Eso no descarta el CHU atípico. Eso lo que quiere decir es que probablemente son mutaciones que aún están sin descubrir. Entonces, ¿qué pasa con el CHU atípico? Realmente hay una incidencia baja, pero probablemente se da un subdiagnóstico. Y eso hace que los pacientes se mueran. Si un paciente tiene un CHU atípico y no se le da el manejo específico del CHU atípico, que ya les voy a decir cuál es, se muere mucho, hasta el 90% de los pacientes se mueren. Pero la detección temprana, sobre todo las primeras 48 horas, mejora completamente el desenlace. Entonces, miren, hay condiciones que se parecen a la microangiopatía trombótica y que se parecen al CHU atípico y al CHU STEC. Una de ellas es la coagulación intravascular diseminada, que la vemos con frecuencia en nuestros pacientes por procesos infecciosos severos. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, la CID puede tener plaquetas bajas, sí. La MAT también. El fibrinógeno en la CID generalmente está bajo, en la MAT está normal. Los productos de degradación del fibrinógeno generalmente están elevados en la CID y están normales en la MAT, el dímero D está aumentado, en la MAT está normal. Los esquistocitos pueden estar presentes en las dos condiciones, la hemoglobina puede estar baja en la MAT, pero normal en la CID. Los tiempos de coagulación, para mí, son la clave. Están prolongados en la CID y están normales en el CHU. Y la presión arterial generalmente está baja, con necesidad de soporte vasoactivo en la CID y está alta en la MAT.
O sea, una MAD sin hipertensión es rara, es rara. ¿Se acuerdan que mi paciente hizo una crisis hipertensiva y necesitó manejo vasodilatador endovenoso? La MAD sin hipertensión es rara. Ahora bien, quisiéramos que los pacientes fueran así típicos, pero hay pacientes que tienen MAD y tienen CID. Entonces, las dos condiciones pueden coexistir. ¿Qué va a hacer que sospechemos la MAD? Nuestra impresión, nuestra sospecha diagnóstica. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Hay muchas condiciones que pues, se parecen al CHUA típico. Aquí, por ejemplo, les traigo esta tabla que muestra, por ejemplo, que el lupus también da anemia, también da trombocitopenia, también puede dar esquistocitos, pero las causas de todas estas manifestaciones son de origen inmunológico. Entonces, estos pacientes generalmente van a tener un complemento bajo, pueden tener aumentado pues, un anti-A positivo, unos ANAS positivos. En el CHUA típico, pues se parece mucho a las manifestaciones anteriormente mencionadas para lupus, pero generalmente el anti-DNA y los ANAS están negativos y el CUMS está negativo. En el lupus puede estar positivo. En la PTT, que ya hablamos, que es una deficiencia congénita adquirida de la enzima ANS13, pues estos pacientes pueden tener muy parecido al CHUA típico, sin embargo, la enzima ANS13, que la medimos en mi paciente, como mostré al principio, tiene una actividad disminuida, menor al 5%. Puede ser por síndrome antifosfolípido, en estos casos pues tenemos los anticuerpos específicos positivos, antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, etcétera, anticardiolipinas, y la hipertensión maligna, pues que también puede generar anemia, trombocitopenia, pero en estos casos todos estos hallazgos son debidos a la severa disfunción endotelial generada por la hipertensión. Sin embargo, la hipertensión maligna no sabemos si es secundaria a una MAD o ella desencadena MAD. No sé si me hago entender. ¿Qué paraclínicos pedir? Bueno, hay que pedir siempre pues un hemograma completo, una función renal completa, y eso incluye BUN, creatinina, electrolitos, hay que medir el LDH en sangre, actoglobina, hay que medir complemento, y en la historia clínica, pues hay que evaluar qué medicamentos está tomando el paciente, qué antecedentes de enfermedades sistémicas o sospecha clínica tiene, qué antecedentes personales y familiares también tiene. Y esto quiero decirlo de nuevo. Si un CHU repite, hay que pensar de entrada en un trastorno genético, o sea, en un CHU atípico. Y si el paciente tiene antecedentes familiares de CHU, hay también que pensar en un CHU atípico. Entonces, el interrogatorio es fundamental. Hay que pedir flotis de sangre periférica, hay que descartar otras causas de MAD, como los hay que pedir ANAS, anti-DNA, hay que pedir anticuerpos para SAF, hay que pedir estudios para VIH, para hepatitis B y C, para citomegalovirus, para influenza, para COVID, pues ahí la clínica. Hay que pedir productos de degradación para descartar CID como fibrinógeno, dímero D, y hay que descartar obviamente un CHU-STEC porque es la principal causa de CHU en niños. Entonces habrá que pedir chigatoxina en sangre si la tenemos disponible, que yo sepa en Colombia no la tenemos disponible. En mi paciente la pudimos hacer en Clínica Mayo a través de Alexium, pero en Colombia hasta donde sea no está disponible, pero podemos también evaluar la E. coli enterotoxigénica en materia fecal a través de un coprocultivo en agar McConkey o a través de un filerar. Sin embargo, su negatividad tampoco descarta el STEC porque recordemos que cuando el CHU aparece, han pasado 5 o 7 días de la infección y ahí la probabilidad de encontrar la bacteria disminuye. Entonces, he hablado bastante, pero creo que me he hecho entender. Entonces, el CHU atípico, volvamos a recapitular. Recapitulemos la información. Microangiopatía trombótica, un daño al endotelio, se despega el endotelio, las células endoteliales se despegan de su membrana basal. Es un término histológico, ocurre en las arteriolas. Entonces, ese daño genera trombocitopenia por consumo, porque se producen muchos trombos alrededor del daño, y esos trombos generan isquemia de los tejidos, que es lo que da las manifestaciones clínicas como la falla renal, el compromiso gastrointestinal, nervioso, etc. Y a su vez la anemia se debe a un trauma, una ruptura de los eritrocitos al pasar por ese vaso dañado. Eso es la microangiopatía trombótica, un término histológico. Entonces, eso es como lo grande, el universo. Ahora, ¿cuáles son las causas de microangiopatía trombótica? Principalmente el síndrome hemolítico urémico en niños. Y dentro de las causas del síndrome hemolítico urémico, que también tiene muchas causas, es un síndrome,
el 80% son debidas a causas infecciosas. Y dentro de las causas infecciosas, la principal causa en niños es el STEC, la E. coli enterotoxigénica. Pero el 10% de las causas de CHU en niños son debidas a mutaciones de las proteínas que regulan la vía alternativa del complemento, ya sea por una mutación que haga un exceso de función de las proteínas, como en el C3, o una pérdida de función, como por ejemplo en el factor H. Entonces, ¿eso qué hace? Que la vía alternativa esté disregulada y que el complemento no se inactive una vez el proceso que lo detonó o activó se resuelva. Entonces, esas condiciones se llaman condiciones amplificadoras del complemento. Condiciones amplificadoras del complemento. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así esto? Pues mire, Mafe, no puedo pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me pasa. Listo. Entonces, las condiciones amplificadoras del complemento son las situaciones que generan una activación de la vía alternativa. Entonces, esa vía alternativa en los pacientes con CHU atípico se puede activar solita, solita. O sea, en el 31% de los casos está descrito que se puede activar sola. Sin embargo, en el 69% de los casos está descrito que esa vía alternativa en pacientes con mutaciones se activa posterior a infecciones. Infecciones. La mayoría de las veces en niños, lo que activa la vía alternativa del complemento en pacientes con mutaciones son las infecciones gastrointestinales o vías respiratorias. Y aquí quiero hacer un paréntesis de nuevo, porque es bastante información, pero quiero decantarla lo mejor posible. Entonces, tenemos un paciente que tiene mutaciones del complemento. Esos pacientes pueden nunca desarrollar SHU. Pueden nunca desarrollar SHU. No sabemos por qué pacientes con mutaciones no desarrollan la condición. No sabemos. Pueden ser factores ambientales como infecciones, nutrición, medicamentos, etc. Pero hay pacientes que tienen la mutación y sí desarrollan el SHU. Ahora, ¿qué hace que ese SHU atípico se manifieste, se exprese? Bueno, generalmente son infecciones que activan esa vía alternativa y luego la vía alternativa no se puede inactivar, como normalmente sucede. ¿Por qué no se inactiva? Porque hay mutaciones en sus proteínas que la regulan. Entonces, eso es el CHU atípico. Entonces, ¿cuál es la principal causa de activación de esa vía alternativa en el CHU atípico? Las infecciones. Entonces, un paciente con STEC puede tener CHU atípico. O sea, de tener un STEC no descarta el CHU atípico. Un paciente con CHU por neumococo puede tener un CHU atípico. Un paciente con infección por Shigella, por COVID, puede tener un CHU atípico. Así sea la infección la causa del CHU. No sé si me voy a entender. Entonces, las infecciones son la principal causa detonante del CHU atípico, pero hay otras causas como la hipertensión maligna, el embarazo, los trasplantes, las glomerulopatías, el cáncer, etc. Una foto del Cabo de la Vela, nuestro Cabo de la Vela hermosísimo. Entonces, las manifestaciones clínicas del CHU atípico son muy parecidas a las del CHU-STEC, muy parecidas, un compromiso sistémico, sistema nervioso central, cardiovasculares, gastrointestinales, oculares, pulmonares, renales. Es la misma diapositiva del CHU-STEC. Sin embargo, las manifestaciones clínicas del CHU atípico son mucho más severas, mucho más severas. Miren, no hay ningún examen que nos diga cuando un paciente tiene CHU si lo que tiene solamente es un STEC o tiene un CHU atípico de base. Obviamente tener un cultivo positivo, un FLARAI para STEC nos hace sospechar que probablemente eso es lo que tiene el paciente, que esa es la causa de su CHU. Pero tener un STEC o un neumococo, que es otra causa de CHU en niños, no descarta un CHU atípico. No lo descarta, porque ya vimos que esas condiciones pueden activar una mutación del complemento, pueden hacerla expresar y desarrollar el CHU atípico. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar en un CHU atípico? La clínica. Si el paciente está muy grave, hay que pensar en CHU atípico. Si el paciente se está muriendo, si su compromiso clínico es muy importante, hay que pensar en CHU atípico. Entonces, esto es con respecto a mi reporte de caso, mi paciente. Hay pocos datos en la literatura de, pues, lo que más se describe en CHU atípicos y típico o STEC es la afectación renal, pero hay muy pocos datos de la afectación extrarrenal. Está descrito que el 20% de los casos de síndrome hemolítico urémico pueden hacer manifestaciones extrarrenales, hasta el 20%, pero que a veces esas manifestaciones pueden ser años posterior al debut. Y las manifestaciones más descritas son del sistema nervioso central, gastrointestinales, cardiovascular y respiratorio. Mi paciente llegó con un compromiso gastrointestinal importante. De hecho, eso fue lo que me motivó a la consulta. Y las manifestaciones gastrointestinales son más comunes en adultos que en niños. Y generalmente los pacientes que hacen manifestaciones gastrointestinales lo hacen por
alteraciones de la vía alternativa debidas a autoanticuerpos contra el factor H. Y generalmente estos pacientes lo que más presentan es pancreatitis y hepatitis. A su vez, esta pancreatitis y hepatitis pueden ser activadores de MAP, o sea, pueden ser condiciones amplificadoras del complemento. O sea, pueden ser una consecuencia del CHU, pero también pueden ser condiciones que amplifican el complemento. Entonces, el riesgo de recurrencia de los pacientes con CHU atípico depende de la mutación. Entonces, está descrito que hasta el 50-80% de los pacientes con factor H mutado, con factor I, factor B o C3 pueden hacer una recurrencia. O sea, que mi paciente tiene un riesgo de recurrir hasta un 80% y el riesgo de recurrencia de los pacientes sin mutación está descrito hasta el 28%. Los pacientes con mutaciones de MSP o CD46 pueden recurrir hasta en un 90% y me pasa. La mortalidad es mayor en niños que en adultos, 6.7 versus 0.8% al año del debut. La edad promedio del CHU atípico en niños, lo que está escrito en la serie, en las distintas series mundiales, es que es a los 8.5 años. Mi paciente tenía 8 años. La tasa de recaída es del 60% y la tasa de mortalidad y progresión de enfermedad renal crónica depende de la mutación, pero está descrita en MSP hasta el 20%. Y las mutaciones de MSP o CD46 debutan más tempranamente, o sea, dan CHU antes que factor H, mutaciones de factor I o mutaciones no identificadas. Y la mayoría de las mutaciones de MSP o CD46, que era mi reporte clínico, mi caso clínico, se deben a mutaciones tipo missense. El C3 y el C4 bajo puede estar hasta en el 50% de los casos, más el C3 que el C4, mi paciente tenía el C3 bajo, y el C3 y el C4 pueden estar consumidos en mutación del factor H, MSP, factor I, trombomoglobina o anticuerpos contra el factor H. Ahora, mi paciente tenía una mutación de nuevo en MSP o CD46 que afecta el codón de inicio de la traducción y estas manifestaciones de los pacientes con MSP generalmente son renales y hematológicas. Mi paciente tenía una manifestación hepatopancreática severa, poco descrita en la literatura. Por eso nos pareció muy llamativo el caso y decidimos publicarlo. Y nuestro paciente tuvo una evolución maravillosa. Después del inicio del eculizumab, su función renal se normalizó completamente, se le quitó el compromiso gastrointestinal, pancreatitis y hepatitis, se normalizó su tensión arterial y es un paciente completamente sano. Recibió 3 años de manejo con eculizumab y actualmente está sin tratamiento, sin recaídas y sin alteración de su función renal. Está descrito en este reporte de caso que tuvieron un paciente con mutación de CD46 en un aminoácidos distintos a mi paciente, y este paciente también presentó pancreatitis, pero este paciente con pancreatitis recurrente no mejoró con eculizumab, no mejoró, mi paciente mejoró. Al día siguiente el eculizumab tenía su función pancreática en mejoría. Este paciente, pues, como no mejoró con el eculizumab, pues no se le siguió el tratamiento. Entonces, el CHU atípico es una enfermedad genética que es crónica y potencialmente fatal, que puede generar un daño, muerte permanente, un daño permanente a los órganos, y el 40% de los pacientes pueden morir y progresar a falla renal severa si no se le inicia el manejo. Es una enfermedad que tiene un curso crónico, progresivo y con una mortalidad prematura. Y hasta el 70% de los pacientes pueden quedar en diálisis. Obviamente esto depende de la mutación. Entonces, ¿qué necesitamos en una MAT? ¿Qué necesitamos en MAT? Abrir la cabeza y saber que las MAT tienen un montón de causas, un montón, que la principal causa en niños es el CHU y que la principal causa de CHU es la infección, pero que además hay CHU por disregulación de la vía alternativa del complemento, que es un CHU primario, así se denomina actualmente. También algunos autores lo siguen llamando CHU atípico, y así se nos ha quedado en la cabeza, y que para sospecharlo tenemos que pensarlo, es una enfermedad rara, pero entre más la desconozcamos, más rara se hace. Entonces la sospecha diagnóstica es importantísima, porque si no lo hacemos, no lo pensamos, el paciente se queda sin tratamiento y estos pacientes necesitan un tratamiento urgente, el pronóstico y la mortalidad dependen de eso, y pues obviamente los estudios complementarios nos van a ayudar a aclarar la causa. Esta diapositiva es de un nefrólogo de adultos, el doctor Juan Vargas. Él generosamente nos las ha compartido a todos. Y esta diapositiva explica el nombre del eculizumab. Es simplemente para mostrar eso. Entonces, ECU es un nombre elegido por el fabricante, esa sigla viene de ahí. Li, esta sílaba viene del tipo de diana, entonces Li es sobre el sistema inmune. Su es
él describe el origen, entonces humanizado, y MAP, el tipo de anticuerpo, es decir, un anticuerpo monoclonal. Muchos médicos creativos. Entonces, el tratamiento del síndrome multicurémico atípico, ¿cuál va a ser? Pues si tenemos un CHU por infección por neumococo, pues el tratamiento de la infección del neumococo. Si tenemos un CHU por mutaciones del complemento, pues el tratamiento será bloquear el complemento. Si tenemos un CHU por embarazo, pues probablemente el tratamiento sea desembarazar. O si tenemos un CHU por medicamentos como, por ejemplo, anticonceptivos orales, el tratamiento será suspender el anticonceptivo. ¿Y cuál es el tratamiento del CHU atípico? Es eculizumab. Es un anticuerpo monoclonal que se une al factor C5 y eso evita que el factor C5 se extienda en C5A y C5B y por lo tanto eso genera que no se active o no se forme el complejo de ataque a la membrana. Entonces eso frena el daño del complemento sobre la célula endotelial. Las dosis descritas para pediatría y para adultos son estas. Se administra en dos fases, una fase de inducción, que depende del peso, y una fase de mantenimiento, que generalmente se administra cada 2 o cada 3 semanas, dependiendo del peso. Estos pacientes, pues el complemento es un sistema especializado en el ataque de las células encapsuladas como el neumococo, el meningococo, el hemófilus. Estos pacientes deben ser vacunados para estas bacterias, meningococo, neumococo, y pues la administración se hace endovenosa según estas especificaciones. Esta es una publicación de Lancet que vuelve y nos recapitula la información anteriormente descrita. Entonces, veamos que las microangiopatías son un término histológico y que las microangiopatías tienen muchas causas y que la principal causa en niños es el CHU por STEC. ¿Y cómo podemos sospechar el STEC? Pues por la clínica, la disentería previa al inicio del CHU y por el hallazgo del STEC, ya sea en sangre por PCR o en materia fecal por cultivo o Fila-Rimes. Y pues el manejo de estos pacientes es un manejo de soporte. Podemos tener CHU en niños por neumococo, generalmente el neumococo que genera CHU es una infección severa, invasiva, generalmente meningitis, empiema, etc. Y pues estos pacientes tienen un CHU que se debe a un daño del endotelio por la neurominidasa del neumococo, que hace que el endotelio se dañe y genera pues una reacción mediada por complemento también. Aquí se activa la vía clásica y por eso estos pacientes tienden a tener, no siempre, el CUM positivo. Estos pacientes se manejan con el antibiótico específico de la situación y la sensibilidad identificada. También podemos tener pacientes que tienen CHU por mutaciones por errores innatos, como el metabolismo de la cianocobalamina, y estos pacientes pues tienen un CHU que generalmente debuta tempranamente en la vida, en la etapa neonatal o en los primeros meses de nacido, y estos pacientes se manejan con hidroxicobalamina intramuscular, ácido folínico, betaína y carnitina. También tenemos mutaciones en esta proteína de GKE, cuya acción es una proteína transmembrana, pero no tenemos muy claros su acción en el organismo. Y estos pacientes, pues, generalmente hacen un CHU antes de los 2 años. Estos pacientes necesitan un manejo de soporte. El eculizumab, al parecer, no tiene un efecto en estos casos. Y pues el CHU atípico, estos pacientes en los que sospechamos CHU atípico, pues estos pacientes necesitan un estudio genético. El estudio genético no está disponible de urgencia. Quisiéramos hacerlo, pero es un estudio que se hace fuera de Colombia y generalmente demora de 2 a 3 meses. Hay una clave para sospechar CHU atípico de entrada y son aquellos pacientes que tienen familiares con antecedentes de CHU o pacientes que han tenido una recurrencia del CHU. En esos casos tenemos que pensar de entrada en un CHU atípico y pensar en eculizumab como la primera línea de manejo. ¿Cuáles son las enseñanzas para la vida? O por lo menos cuáles me han quedado a mí. Que el CHU atípico es una enfermedad crónica, potencialmente fatal, que resulta de una activación no controlada del complemento. Se diagnostica clínicamente. No hay ningún examen de urgencia que nos diga si es un CHU atípico o es un CHU, pues, o sea, no descarta un CHU atípico, nada descarta, porque podemos tener infecciones, embarazos, medicamentos y de base tener una mutación del complemento. Las manifestaciones sistémicas del CHU atípico pueden inducir importantes morbilidades y mortalidad prematura. Y los avances en las opciones de tratamiento justifican un tratamiento y un diagnóstico temprano. O sea, definitivamente la historia natural del CHU atípico se modifica con el CHUA. Esta es una foto de mi región de origen, de mi pueblo de origen, se llama Lorica, Córdoba. Es un pueblo ubicado a orillas del río Sinú, en Córdoba. Yo nací allá y crecí allá. Y es una población que tiene más o menos 150.000 habitantes y su comida típica es el mote de queso y el bocachico. Los invito a visitarla.
Algunos enamorados de esta ciudad, de este pueblo, la llaman la Venecia del cine. Muchas gracias por escucharme. Feliz noche.